su campaña aquí en Santa Fe. ¿Tiene alguna connotación especial? ¿Podría ser su candidato a vicepresidente un santafesino? A ver, no mezclemos todas las cosas. Primera cuestión, por eso hice tal vez la aclaración. Mi presencia es venir a respaldar a los candidatos del Frente Progresista de la provincia. No vengo a hacer campaña personal en este momento. La segunda cuestión es que yo he recibido la propuesta, digamos, formulada por el doctor Wiener para que lidere este proceso, digamos, de reemplazo de lo que fue el UNEN, porque también es cierto que la decisión tiene que ver con que el UNEN, como un espacio político común con otros partidos, ha ido desapareciendo. Hace un año firmamos un acta de compromiso con otros partidos políticos que decidieron tomar otro camino. Nosotros hemos ratificado esa cuestión. Y la verdad es lo que estamos es levantando el proyecto. El lunes se pudo haber caído, pero el proyecto está intacto. Entonces lo que estamos es recomponiendo esto para que no se sienta que nuestro proyecto político, el proyecto político que sostiene una democracia social, un espacio progresista, es solamente discusión de candidaturas. Fíjense que el lunes tenía muchos candidatos y eso no alcanzó. Entonces hoy nosotros preferimos que la discusión de las candidaturas sea la conclusión de un proceso de armado de una alternativa que excede a los partidos políticos. Nosotros tenemos una confluencia muy fuerte y muy firme entre el Partido GEN y el Partido Socialista, pero creemos que tiene que tener una mucha mayor amplitud lo que estamos armando. El desafío de representar el progresismo en la Argentina no es patrimonio de dos partidos políticos. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es convocar a gente que viene desde otras historias partidarias, gente que viene de la cultura, de la ciencia, del sindicalismo, desde los grupos juveniles, desde las organizaciones sociales. Con eso estamos trabajando hoy para armar algo que tenga la potencia y la competitividad electoral que se necesita para pelear contra todos los candidatos de la derecha. Después discutiremos de las candidaturas. Hoy todavía no es la prioridad en el armado que estamos teniendo, porque no sería bueno que nosotros tuviéramos una fórmula cerrada y después invitamos a la gente, vengan y aplaudan. No, armemos entre todos y discutimos entre todas las candidaturas. Pero el socialismo donde más arraigado está es en Santa Fe. Sí, claro que sí, claro que sí. Para nosotros es muy importante, pero como dije, no hay ningún condicionamiento en este sentido. Tenemos un acuerdo muy sólido y muy firme y estamos dispuestos en conjunto a llevar adelante este proyecto, pero hoy no estamos discutiendo candidaturas. Señora, como dueño de una radio, le pediría que si llega a ser presidenta de la Nación, sostenga el plan remedial. La segunda pregunta, ¿qué tiene o cómo ve usted el tema de la asignación universal por hijo y qué haría usted si llegara a ser presidenta? Algo dijo hace un ratito. Y lo tercero, ¿cómo lee, mujer de la política, militante si la hay, después de 2001 usted solita hizo Buenos Aires, yo eso se lo voy a reconocer siempre, pero ¿cómo ve usted esta derechización mediática? No quiero decir derechización del electorado. A ver, voy con el tema de la asignación universal. Nosotros planteamos, antes de que el gobierno decidiera implementar esta asignación, lo que nosotros le llamábamos el ingreso universal a la niñez. Nos parecía fundamentalmente que el ingreso debía ser un reconocimiento vía asignación a todos los niños y no a los niños pobres que terminaban estigmatizados en su condición de pobres. Nosotros defendemos siempre la idea de que lo que el Estado le brinda a las personas tiene que ser el reconocimiento a un derecho en su condición de ciudadano y no en su condición de pobreza. Porque lo que hace es ubicar al pobre en ese lugar y no sacarlo de ese lugar. Entre otras cosas porque acá en este país se ha utilizado la pobreza para que los pobres terminen tributando en el proyecto político de los que reparten. Ese es el peor de los ataques a la dignidad de las personas. La segunda cuestión es que lo que se llama asignación universal no es universal, es la diferencia que nosotros planteábamos con ese ingreso ciudadano. Si fuera universal, cumpliría con esta categoría que yo le estoy dando, no lo es. La otra cuestión es que realmente el gran problema que han tenido los beneficiarios de las asignaciones es el desfasaje que se produce con relación a la inflación. Una de las cuestiones que debe resolver la Argentina es que desde las jubilaciones hasta los beneficios sociales y los salarios de los trabajadores, obviamente en relación a los impuestos,
tienen que no quedar atrapados del problema de la inflación. Yo creo que nosotros resolvemos o atendemos el tema de la inflación con un plan, no solamente desde lo monetario, que apunte a tener metas que vayan reduciendo paulatinamente la inflación, sino que creo que la gran clave para reducir la inflación es mejorar la producción, mejorar el empleo. Y eso es lamentablemente lo que nosotros no tenemos. La asignación universal, a mí a veces le digo, hasta me da como enojo que un gobierno que ha estado... ¿Lo paga o no lo paga? ¿Cómo? Ese sistema, con todo respeto, ¿lo pagaría o no pagaría un sistema así para la gente? Hay que pagarlo, pero insisto, hay que universalizarlo. Primera cuestión, hay que universalizarlo. La otra cuestión es que no puede ser que después de 12 años, con el mayor crecimiento económico que ha tenido la Argentina en tasas extraordinarias, en la bandera de este gobierno siga siendo la asignación universal a los pobres. Yo quisiera que después de 12 años me dijeran a cuántos sacaron de la pobreza, cuántos dejaron de necesitar tener esa asignación en realidad. Me parece que no puede ser la gran bandera de un país que ha crecido en tasas extraordinarias, pero que ha hecho una transferencia de riqueza enorme, con niveles de concentración muy grandes en grandes grupos económicos y en desmedro obviamente los sectores más pobres que no salieron de esa situación. La otra parte de la pregunta tenía que ver con la derechización de la política, y esto es exactamente así. Un poco a eso yo me referí cuando dije, hoy parece mentira que los grandes candidatos, los candidatos taquilleros, están disputando un mismo electorado y un mismo discurso, porque compiten entre ellos a ver cuál es más conservador y más reaccionario. Eso es lo que le da sentido al proyecto político que nosotros pretendemos ocupar. Entre esos tres candidatos están ubicados a la derecha y Altamira en el otro extremo de la izquierda, hay una vacancia enorme que nosotros tenemos que ocupar. A mí, y comparto totalmente el concepto, creo que hay una derechización, y por eso el concepto creo que es acertado, es una derechización impulsada en gran medida desde grupos económicos con intereses, dentro de los cuales hay en gran medida medios de comunicación también. No es casual que el gran apoyo y el sustento económico, político, mediático de estos candidatos viene de muchos de esos sectores. Aquí hay que entender que hay una puja muy grande sobre el papel del Estado. El Estado ha sido utilizado como un botín. Ahora no se sale del botín que se llevaron los políticos a sus bolsillos, dándole el botín a los grupos económicos empresarios amigos de los candidatos. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones, porque creo que la gente se obnubila. Hoy se trata de instalar este discurso pro-republicano, lo digo en el doble sentido, y la verdad nosotros creemos que la república es importante, pero la democracia social es tanto más importante que la república. Quisiera preguntarle, me decía que la base del proyecto es reconocer los derechos básicos, sostenerlos. Bueno, ¿cuál es el primer paso que se debería dar o cuál es el derecho primo que se tiene que atender y focalizar al iniciar una nueva etapa? Yo recién mencioné lo que para nosotros son dos pilares básicos de un proyecto de país, y es la educación y el trabajo. Entre otras cosas porque vía una educación de calidad para todas las personas se consigue un derecho a un trabajo en condiciones de dignidad. Y no tengo ninguna duda que muchas de las otras cuestiones que a veces se ponen como prioritarias, como problemas, tomo el tema de la seguridad porque es uno de ellos, se resuelve si en la casa los chicos tienen una buena educación y los padres tienen un trabajo digno. Disminuiríamos muchos de los conflictos que nosotros tenemos. Pero la verdad, no solamente la educación y el trabajo satisfacen o resuelven los problemas individuales, familiares o comunitarios. La verdad es que son los dos grandes pilares de un proyecto de país. Nosotros vivimos en un país, para los más grandecitos, que es un país que creció a los niveles que nosotros llegamos a tener, un país de excelencia, con aquel viejo sueño de nuestros padres, nuestros abuelos, que era el sueño de que los hijos superaban a los padres, el sueño de mi hijo el doctor. ¿Qué quería decir esto? Que con el esfuerzo que los padres hacían para mandar a sus hijos al colegio y a la universidad, sus hijos iban a encontrar oportunidades de progreso. Eso era lo que se llamaba obviamente el ascenso o la movilidad social. Siempre se apuntaba en ese sentido. Así se hacen grandes los países. La educación y el trabajo son los dos grandes pilares. Yo digo que más que eso, son los pilares de la identidad nacional. Si nosotros volviéramos a ser un país que pensara en términos de cultura
cultura política, cuáles son los valores, los ideales, los principios que nos dan identidad, deberían volver a ser esos. No tengo ninguna duda que esos son los grandes cambios que hay que hacer. Ahora, ustedes fíjense, y no es casual, ni la Presidenta de la Nación, cada vez que agarra el microfonito de la cadena nacional, habla de educación. Al Congreso va todos los años a hacer su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa 4 horas. No habla de la educación. Los otros candidatos, ¿ustedes le han escuchado a los otros candidatos que hablen de la educación pública? ¿Alguno de ellos incorpora el tema de la educación? No. El temor que hay tiene que ver con la pregunta que contesté antes, es que estos candidatos tan taquilleros y tan instalados tienen un proyecto que es hacer de la Argentina un gran ámbito de buenos negocios para algunos. Nosotros creemos en una Argentina para todos, donde obviamente el acceso a la educación y el trabajo sean los pilares principales. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que poner en marcha una cantidad de reformas que apuntan a garantizar estas cuestiones. Digo sobre todo con relación al trabajo y también lo que planteé antes. Este gobierno ha perdido una oportunidad extraordinaria, a mi juicio, de producir una de las reformas estructurales más necesarias para la Argentina, que es la reforma de nuestro sistema de impuestos. Ustedes viven en una zona por excelencia, con una enorme capacidad productiva, y la verdad, durante estos 10 años se ha castigado a los sectores productivos, porque todos saben perfectamente que la Argentina tiene una presión impositiva enorme, muy superior a la de todos los demás países. ¿Y dónde se aplica la presión impositiva? En los que producen y en los que consumen. Tenemos un impuesto, un IVA, que es el impuesto que pagan igual los ricos y los pobres, donde está focalizada la mayor presión. El impuesto a las ganancias, porque son impuestos que se cobran fáciles. Sin embargo, no tenemos impuesto a la riqueza, al patrimonio extraordinario, no tenemos impuesto a los capitales depositados especulativamente. Fíjense la paradoja de lo que ocurre. La Presidenta se para también en su micrófono y habla tantas veces de que hay que agregar valor a lo que producimos. ¿Qué nos dice la declaración jurada de la Presidenta todos los años? Que su patrimonio en blanco crece a tasas extraordinarias, enormes. Nadie puede explicarse cómo ha crecido tanto el patrimonio de la Presidenta, y ella dice que crece porque tiene plazos fijos y alquileres. Toda plata puesta especulativamente que no genera trabajo. Eso define el modelo de país, eso define el proyecto de país. Entonces, desperdiciaron 10 años teniendo mayorías en el Congreso y no cambiaron una coma del sistema impositivo para realmente trasladar la carga de impuestos, porque nosotros no decimos que hay que bajar impuestos, no decimos que no hay que pagar impuestos. Los países más desarrollados pagan muchos impuestos. Ahora, con los impuestos, el Estado le devuelve a las personas la buena educación, la buena salud, la seguridad. Pagan enormes cantidades de impuestos. Ahora, nosotros tenemos, todo el mundo lo sabe, yo vengo de una zona compleja como es el conurbano en la provincia, y la verdad es que pagamos muchísimos impuestos, y después hay muchos padres que mandan el chico a la escuela privada porque es en la que tiene clase todos los días, tienen que contratar un servicio de salud privada porque no tienen la pública, y tienen que pagar la garita en la esquina para que les dé seguridad un vigilante privado. Después todo lo que pagamos de impuestos. Entonces, me parece que esta es una de las reformas estructurales que la Argentina necesita y que además definen el proyecto de país. Lo que nos va a diferenciar a nosotros como Frente Progresista frente a cualquiera de los otros es a quién hacemos caer el peso de los impuestos. Y me parece que esas son las cuestiones. A partir de ahí, si yo dejo de castigar a la producción y empiezo a castigar al capital especulativo, defino el proyecto de país, porque si hago que la producción crezca, naturalmente genero más empleo. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que poner en marcha, y yo creo que es el gran desperdicio de la década kirchnerista.